Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Soy Carlos Sogor y esta semana quería empezar agradeciendo de nuevo a todos los que estáis dejando vuestras reseñas en iTunes porque ayudan a dar relevancia y visibilidad a este podcast. En concreto, además, quería contestar a Dehesa de Marlos, que ha dejado una reseña de 4 estrellas en iTunes y que me comenta que le gusta mucho el podcast, pero que hablo poco de call centers. Y la verdad es que tiene razón. La venta en call center es una venta bastante más complicada que la venta presencial o que la venta consultiva y como mínimo debería requerir algunas condiciones específicas y especiales. De hecho, me he puesto como objetivo, al menos en 2 episodios al mes, hablar específicamente de la venta en call centers. Así que, Dehesa de Marlos, muchísimas gracias por tu reseña y queda anotada tu solicitud y, como digo, intentaré darle solución y respuesta lo antes posible. Esta semana, además, es una semana bastante especial en el podcast porque tendré que contestar varias respuestas o varias preguntas o dudas que han surgido a varios oyentes y he aprovechado para hacer un programa especial de cada una de ellas. Os invito a que sigáis dejándome vuestras consultas, vuestras dudas, vuestras sugerencias en el formulario de contacto que hay en la página vendedor.pro. Pero como digo, eso será a lo largo de los programas de esta semana. Hoy en concreto quiero hablar de algo muy especial y es de aquellas ocasiones en las que tenemos los vendedores que vender sin hablar. A muchos de vosotros os resultará sorprendente esta afirmación de vender sin hablar, pero pronto os daréis cuenta de que efectivamente son muchas las ocasiones en las que los vendedores vendemos sin tener que hablar. Estoy hablando, por supuesto, del copywriting y estoy hablando de escribir de forma que nuestros textos, nuestras palabras escritas tengan la mayor relevancia posible para nuestros clientes y además permitan la conversión, permitan las ventas. Hoy no voy a extenderme mucho porque esto dará para muchos programas y de hecho haré muchos programas dedicados al copywriting, pero sí quiero que entendáis que cuando estáis mandando un email, cuando estáis mandando una carta, una solicitud o incluso cuando estáis haciendo folletos o publicidad o emails de promoción, estáis dando gran parte de vuestro valor como vendedores. No es una cosa banal, no es algo banal el hecho de que cuando estamos escribiendo un email bien redactado o una carta bien redactada es el primer punto de toque con un cliente que tenemos. Y es una herramienta de ventas muy, muy, muy poderosa. Como digo, más adelante en este podcast hablaré y detallaré soluciones concretas, herramientas concretas, metodologías concretas para realizar una buena práctica de copywriting, pero en principio hoy solamente quería definir qué es exactamente el copywriting y las 3 bases o principios en los que se fundamenta. La figura del copywriter o la persona que realiza la acción del copywriting viene de hace ya más de 50 años. De hecho, os recomiendo mucho que veáis la serie Mad Men si queréis saber un poco más sobre el origen del copywriting, pero podríamos definir simplemente el copywriter o la acción del copywriting, podríamos definirla como escribir textos publicitarios o textos que vendan. Se trata de persuadir al cliente de las bondades de nuestro producto o servicio, pero únicamente mediante palabras escritas. Grandes copywriters de la historia han sido David Ogilvy o Louis Bassat o Alan Parker. Y por resumirlo mucho, podríamos decir que el copywriter era aquel que preparaba desde
folletos de publicidad, banderolas, las pancartas publicitarias, el texto que sale en los anuncios de televisión, los guiones que tenían que leer los locutores de radio cuando hacían cuñas publicitarias, el que redactaba incluso las cartas, el que redactaba, pues eso, todo lo que tuviera que ver con la venta del producto o del servicio que quisiéramos llevar a cabo. El copywriter era el responsable de redactar toda esa información. Hoy en día, y con el auge de Internet, con el auge de los blogs, de las redes sociales, el oficio de copywriter se ha hecho mucho más imprescindible, aún si cabe. Ya no es tan importante el diseñar un buen script de radio o diseñar una buena frase o un buen eslogan para una valla publicitaria, pero sí es necesario el escribir bien en cualquier faceta de la vida. En el caso concreto de los vendedores, no tenemos por qué ser copywriters. No es necesario que tengamos esas dotes de copywriting que tienen o que tenían Luis Bassat o David Ogilvy. Lo que sí es cierto es que nos interesa utilizar algunas técnicas, metodologías o herramientas concretas de copywriting para mejorar nuestras ventas, ya que hoy en día la venta, sobre todo la venta consultiva, el inside selling, no se entiende fuera de un entorno, por así decirlo, multicanal, en el cual podremos contactar con un cliente a través de un teléfono, pero también tendremos que mandarle luego un correo electrónico o el cliente pinchará en un link que le llevará a una página de contacto en la cual daremos cierta información, una landing page. La idea es que, como digo, con nociones, conceptos, metodologías o herramientas de copywriting pueden ser usadas por vendedores para mejorar sus ventas. En concreto, hay 3 bases o principios que debemos tener muy claros antes de sentarnos a escribir algún texto de forma persuasiva. La primera es que debemos escribir correctamente. Escribir correctamente significa escribir bien. Significa no tener faltas de ortografía, pero también estructurar la gramática de forma adecuada. Se trata de analizar el mensaje lo más posible para que se puedan resaltar aquellas ideas principales y hacerlo todo de forma agradable a la vista y a la lectura y comprensión del cliente. Muy relacionado con la comprensión es la segunda base o el segundo principio. Sencillez y claridad. Debemos ser directos, concisos, específicos, utilizar frases cortas pero bien estructuradas que digan exactamente lo que queremos decir y que no estén sujetos a malinterpretaciones. Hay que tener mucho cuidado con frases sacadas de fuera de sentido o frases sacadas de tono. Hay que tener muchísimo cuidado con palabras homófonas o hay que tener muchísimo cuidado con conceptos que no estén claramente definidos o especificados y además conceptos que sean entendidos, por así decirlo, por el lector en el mismo sentido y contexto que el escritor ha querido darles. Así pues, la sencillez y claridad es la segunda base o el segundo principio del copywriting. Y la tercera base o el tercer principio del copywriting es tener siempre una acción o un fin en mente. Es decir, antes de sentarnos a escribir, debemos pensar qué es exactamente lo que quiero que mi cliente haga. No sé si conocéis muchos de vosotros el acrónimo AIDA, de atracción, interés, deseo y acción, pero os recomiendo echarle un vistazo. Más adelante probablemente hable del acrónimo AIDA y de cómo utilizarlo en ventas, pero de momento echarle un vistazo, buscarlo en Internet. Podéis buscarlo a través de AIDA Marketing o AIDA Ventas y ahí os van a definir, pues eso, qué significa la atracción, qué significa despertar el interés, qué significa fomentar el deseo o realizar o inducir a una acción. Pero es muy importante en el copywriting que tengáis muy clara antes de empezar a escribir, que no os sentéis a escribir sin tener muy claro, primero, cuál es la idea que queréis transmitir y segundo,
¿Cuál es la acción que queréis conseguir que haga vuestro cliente? Sin una acción final, si el cliente al final no solamente va a leer, no va a realizar ninguna acción, no estaríamos hablando de copywriting. Así pues, recordar estas 3 bases: escribe bien, sencillez y claridad, y ten una acción o un fin en mente. Con esto damos por concluido el programa de hoy. Más adelante, como digo, hablaremos, hay muchísimo que hablar sobre copywriting, es un tema apasionante que a mí particularmente me encanta, pero por hoy creo que ha quedado suficientemente escueto y reducido el sentido que quería darle. Muchísimas gracias. Recordad que podéis seguir dejando vuestras valoraciones en iTunes, en Spreaker, en iVoox, que podéis dejarme vuestras consultas, dudas o sugerencias en el formulario de contacto de vendedor.pro, y hasta mañana.